Lo dijo en la primera hora. ¿Cómo cerramos la semana, querida audiencia? Ayer fue noticia en la Asamblea Nacional la aprobación de un informe para primer debate de un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Rápidamente, ¿qué puso primicias? Correísmo y Partido Social Cristiano proponen la expulsión de asambleístas que incurran en camisetazos. Las bancadas de RC y PSC fueron las más entusiasmadas en proponer sanciones para los asambleístas que opten por los denominados camisetazos. Dice la nota. En la Asamblea se dan los primeros pasos para sancionar a los legisladores que se desafilien de su organización política o incurran en los llamados camisetazos mientras se encuentran en funciones. En la Comisión de Justicia se aprobó este 1 de mayo el informe para primer debate de un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ese es el tema que mayor debate generó, al punto que tuvo que ser votado por separado. En las causales, para perder la condición de asambleístas, se incluyó a aquellos que se desafilien ante el Consejo Nacional Electoral del partido movimiento político con el que participaron para llegar a la Asamblea. Las más interesadas en promover este tipo de reformas son las bancadas de Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, que han tenido bajas en las últimas semanas en la Asamblea Nacional. Diario El Telégrafo también se hace eco de esta noticia. Destitución por camisetazos. ¿Hay apoyo en la Asamblea? Pregunta la nota, redactada por el colega Daniel Romero. El correísmo y el Partido Social Cristiano no quieren los denominados camisetazos en la Asamblea. Este 1 de mayo, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa con una modificación polémica. Se incluye una reforma al artículo 115 de la actual ley en donde se especifican las causales para la cesación de funciones de un asambleísta. Se incluyó la desafiliación del movimiento o partido político que auspició su candidatura como motivo para cesarlo en sus funciones. Contextualicemos y escuchemos a Vicente Tallano Basante, asambleísta del Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, quien sustenta el tema de los camisetazos. Pongámosle, por favor, al doctor Tallano, Roberto Carlos y Diego. Sancionar lo que el ciudadano cuestiona y aborrece, la práctica del camisetazo. Uno de los pilares fundamentales de la democracia, sin duda alguna, es el respeto, el pensar diferente. Pero un pilar fundamental también es la sostenibilidad de la institucionalidad. Y en democracia, cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de los partidos políticos. Primer concepto. Segundo concepto, sin duda alguna, el derecho a postular, a elegir y a ser elegido es un derecho. Y cuando usted inscribe su candidatura, usted firma un plan de trabajo, se adhiere a los conceptos, a las ideas y a los postulados de la organización política, legislativamente hablando, a un plan de trabajo. Y usted pasa a ser parte de una bancada legislativa. Por lo tanto, el no estar de acuerdo no implica el separarse o de la organización o de la bancada. ¿Y por qué? Porque no solo la propia Constitución, la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa claramente establece la posibilidad de votar diferenciadamente. Y el no votar con una bancada en determinada ley, porque mis mandantes no están de acuerdo, porque mis mandantes me lo han requerido, es una situación que no se puede confundir con los que tienen precio, que en esta Asamblea han tenido precio, con los que se cambian de bancada o se desafilian de partidos políticos porque tienen precio. Bueno, esta es la postura de los socialcristianos y Revolución Ciudadana. Hablan de los camisetazos. Creo que lo que dice el doctor Tallano, uno le puede encontrar mucho sentido. Yo quiero recordarles a ustedes cómo elegimos legisladores. Desde 1979 hasta 1996, Ecuador eligió legisladores, es decir, diputados de la República, en plancha. En la consulta popular de 1997, convocada en aquel tiempo por el entonces presidente interino Fabián Alarcón Rivera, para legitimar la acción del Congreso Nacional de destitución de Abdalá Bucaram y la asunción del presidente del Congreso como presidente interino de la República, entre otros temas, se nos preguntó a los ecuatorianos y ecuatorianas si estábamos de acuerdo con seguir votando en plancha o votar por personas, por listas o de entre listas. Mayoritariamente el pueblo ecuatoriano se pronunció por votar por personas. Y el primer ejercicio que tuvimos los ecuatorianos y ecuatorianas con esa nueva forma de votación se aplicó para integrar la Asamblea Constitucional de Sangolquí, que redactó una reforma
a la Carta Fundamental de la República. Fue la primera vez. A lo largo del tiempo esto se mantuvo hasta el año 2021. En el año 2021 se aplican por primera vez un conjunto de reformas al Código de la Democracia, si mal no recuerdo, aprobadas en 2020, que entraron en vigencia a partir del proceso electoral de 2021. O se aplicaron desde 2021, entraron en vigencia en 2020, en donde volvimos al voto en plancha. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque, claro, uno podría pensar que si se vota por personas, el voto es a la persona aunque sea auspiciada por una organización política, y esto termina siendo otra de las discusiones que lamentablemente no ha terminado de madurar en este país. Porque en el Ecuador, usted para poder ser candidato o candidata a cualquier cargo de elección popular, a presidente de la República, a vicepresidente de la República, a la legislatura, a la alcaldía, a la prefectura, a una concejalía, a una junta parroquial, etcétera, usted tiene que contar con el auspicio, con el patrocinio de una organización política. Que de eso también ya vamos a hablar. El manejo clientelar de una serie de organizaciones políticas, algunas que parecen piratas, que solamente asoman de vez en cuando hay procesos electorales y aparentemente se venden al mejor postor sin ningún tipo de control. ¿Ya? Pero al día de hoy, la votación es en plancha. Entonces usted ya no vota por la persona, usted vota por la lista. Cuando usted recibe la papeleta para legisladores o para concejales, usted coge y raya una sola vez. Y raya por la lista. Vota por el partido. En mi caso personal, el mío, yo soy un ferviente creyente del régimen de partidos políticos. Soy un ferviente creyente. Yo creo en el régimen de partidos políticos, pero en el régimen propiamente dicho, no en este remedo de partidos y de movimientos políticos que tenemos en el Ecuador, que ya lo vamos a revisar. Yo creo que el país necesita partidos y movimientos políticos fuertes, ideológicos, estructurados, con escuelas de formación política, que no solamente se activen unos meses antes de cada proceso electoral con ese remedo de ejercicios de democracia interna. Y que la gente se acostumbre a votar por la orientación ideológico-política y no por la persona porque es más popular. Mi criterio. Muchos piensan que es mejor votar por personas. Al final usted vota por la persona, pero esa persona tiene que estar afiliada a un partido político. Entonces en el pasado decían, claro, yo voté por tal persona y la persona que ganó dice, bueno, la gente votó por mí, no votó por el partido, votó por mí. Ha habido casos de políticos que han ganado varias elecciones y cada elección se han presentado por un partido político distinto. Hay alcaldes. Tal vez el caso más emblemático, el del señor Natael Morán, que fue alcalde de Paján durante 30 y pico de años, no sé cuántos periodos fue alcalde de Paján, cantón de la provincia de Manabí, y cada elección se presentó por un partido político distinto. El voto era de él, de la persona. Pero hoy la votación es del partido. Entonces se abre esta discusión a partir de este proyecto de reformas. ¿Qué es lo que se pretende reformar? Póngame el primer artículo que se pretende reformar, que es el último que le envié, don Robert. Este es el artículo que se pretende reformar, el 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Las y los asambleístas de la Asamblea Nacional cesarán en sus funciones por los motivos siguientes. 1, terminación del periodo para el que fueron electos. 2, renuncia. 3, destitución conforme al trámite previsto de esta ley. 4, revocatoria del mandato. 5, sentencia penal condenatoria ejecutoriada. 6, abandono del cargo. Y 7, muerte. Y ahí es donde se pretende incorporar esta causal del camisetazo. Pero también hay que leer, porque siempre las normas hay que leerlas en su integralidad. Hay que leer lo que dice el 163 de la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. Póngame el 163, por favor. De la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sobre las prohibiciones de las y los asambleístas. Me imagino que ese también han de querer reformar, ¿no? Ahí se habla que los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Pero esas rendiciones de cuentas que obligatoriamente hacen son un chiste, ¿no? Los asambleístas no podrán, 1, desempeñar ninguna otra función pública o privada ni dedicarse a sus actividades profesionales si son incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria siempre que el horario le permita.
2, ofrecer, tramitar, recibir y administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. 3, gestionar nombramientos de cargos públicos. 4, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta. 5, aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado. 6, integrar directorios de otros cuerpos colegiados, instituciones o empresas en los que tenga participación el Estado. Por ejemplo, esto por este numeral, el 6, es que el asambleísta Inés Alarcón ha pedido a la Contraloría que investigue al asambleísta Camilo Salinas. A los dos, por cierto, los tuvimos esta semana. El lunes a Inés Alarcón y ayer a Camilo Salinas, que integra, según la asambleísta Alarcón, el directorio de una clínica privada que tiene relación con el Estado. La 7, celebrar contratos con entidades del Estado. Y dice, quien incumpla alguna de estas prohibiciones, me imagino que ahí también van a poner el camisetazo, ¿no? Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta luego del trámite previsto en los artículos siguientes y con el voto favorable de la mayoría calificada de la Asamblea, o sea, se requieren 92 votos. Sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a las que haya lugar, la o el asambleísta destituido quedará inhabilitado para ejercer un cargo público durante 2 años. Yo imagino que eso, gracias, don Roberto, eso van a querer reformar, ¿no? Acá me dice Dieguito, le envío un abrazo, mi doctor. Esa norma no es nueva. Cuando estuvo en vigente el Código de Ética de la Legislatura en la época del Congreso, el Código de Ética nace en el 98. ¿Por qué nace el Código de Ética de la Legislatura? Porque en el 97, cuando cae Bucarán, se devela la recordada, ingratamente recordada Red Peñaranda, que era una supuesta red de corrupción. Esa Red Peñaranda, en aquel tiempo, ¿no? Hasta el año 98, los diputados de la República manejaban recursos públicos. Entonces manejaban partidas extrapresupuestarias. La comisión más apetecida era la Comisión de Presupuesto. ¿Ya? Antes del año 98, el Congreso Nacional tenía sus sesiones, su periodo ordinario de sesiones, y luego tenía el plenario de las comisiones legislativas, donde estaba solamente una parte de la integración del Congreso Nacional. Pues obviamente había disputas internas en los partidos. Y luego, claro, como premio consuelo a los diputados, les daban partidas extrapresupuestarias que se terminaron convirtiendo en moneda de cambio para apoyar al gobierno de turno. ¿Ya? Y aparece en el año 97 la Red Peñaranda. La Red Peñaranda devela toda una red de corrupción entre personajes, el señor Peñaranda, y diputados de la República que canalizaban partidas extrapresupuestarias para la adquisición de mobiliario escolar que lo distribuían en establecimientos educativos del país y se llevaban un porcentaje, se llevaban un billete según la investigación de la época. Entonces, cuando se revela la Red Peñaranda, hubo 20 y pico de diputados que fueron señalados por este tema. Algunos renunciaron, otros fugaron y un par cayeron presos. Se genera la idea de aprobar un código de ética de la función legislativa. Y empieza ese código de ética a operar para el Congreso Nacional que se instaló el 1 de agosto de 1998. Ya con el nuevo marco constitucional. Entonces nos dice, Dieguito, gracias, que en la época del Congreso, en el Código de Ética, ya se contempló el camisetazo como causal de destitución de los diputados. Pero ojo, el Código de Ética no era una ley. El Código de Ética no era constitución. El Código de Ética era una suerte de reglamento. ¿Ya? Daban pautas de buen comportamiento. Por supuesto, si apruebas un código de ética, aunque esté por debajo de la ley de la Constitución, tienes que seguirlo, si no sería una novelería, un mamotreto, ¿no? Dice, en esa época se discutía al igual que hoy la conveniencia de la norma, sobre todo cuando se trata de temas en los que la objeción de conciencia pudiera afectar la decisión de un legislador respecto de las directrices de su bloque, ejemplo, temas como el aborto. Ya. Por eso les puse primero lo del asambleísta Tayano. Porque creo que el asambleísta Tayano en su intervención pone en el tapete de la discusión un tema que es absolutamente fundamental. ¿En cuántos casos se puede establecer la diferencia de la objeción de conciencia de alguien que diga, no quiero votar, no me quiero cambiar de camiseta, no estoy renegando de mi partido, no estoy renegando de mi movimiento? Yo soy consistente con lo que yo pienso, pero no estoy de acuerdo con este tema y mi objeción de conciencia o mi conciencia me invita a objetarme y no quiero apoyar esta iniciativa. Este es un tema. ¿Cómo diferenciamos esto de aquellos que en cambio de un momento a otro cambian su forma de votación o simplemente se desaparecen, se van al baño, se hacen los enfermos, se meten al área médica de la Asamblea Nacional?
Después dicen, no me siento representado por mi partido, por mi bloque, que no me escuchan, que no sé qué. Y a la vuelta de la esquina se abren, no, se salen. Y a la vuelta de la esquina aparecen votando con otra organización política. ¿Entienden el punto? Yo les voy a poner un ejemplo que creo que es interesante para el análisis. El caso de Fernando Bustamante, académico, un hombre serio. No puede discrepar con la visión político-ideológica del doctor Bustamante, ¿ya? Pero no con su honestidad intelectual, ¿no? Yo al menos tengo una muy buena visión de la calidad profesional y la seriedad del doctor Bustamante. Cuando llega diciembre del año 2015 y la Asamblea Nacional se aprestaba a votar el proyecto de enmiendas constitucionales donde incluyeron la posibilidad de la postulación indefinida de autoridades de elección popular, lo que se llamó la reelección indefinida. Yo utilizo el término postulación indefinida. El doctor Bustamante decidió no votar con su bloque. Y el doctor Bustamante le dijo al país que no estaba de acuerdo con ese paquete de enmiendas. Y el doctor Bustamante obviamente se alejó de la disciplina partidista de Alianza País en aquel tiempo, pero no apareció en otra bancada. No es que fue cooptado por otro sector político. Doctor Bustamante actuó como independiente, siguió haciendo su trabajo hasta que terminó su periodo el 13 de mayo del 2017. Él aplicó su objeción de conciencia. Cuando votaron las reformas al Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, cuando se han analizado los temas del aborto, por supuesto ha habido gente que ha tratado de aplicar la objeción de conciencia. Esa es una cosa. Otra es cuando se hacen los locos y terminan votando a favor o en contra de determinadas ejecutorias y a la vuelta de la esquina se cambiaron de camiseta y terminan votando generalmente con la bancada del gobierno de turno. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había un asambleísta allá por el año 2011. Un asambleísta que no recuerdo el nombre, y si alguno de mis colegas se acuerda, le agradecería que me envíe el nombre. Era asambleísta de Santo Domingo de los Sáchiras por la Sociedad Patriótica en el periodo 2009-2013. En 2011, el mencionado legislador resulta que de pronto se abrió de la Sociedad Patriótica y terminó votando junto a Alianza País por la elección, y fue un voto clave por la reelección del arquitecto Fernando Cordero Cueva del Corcho como presidente de la Asamblea Nacional. Y como premio al mencionado legislador le dieron la conducción de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. ¿Me explico? O sea, analicemos esa diferencia para más o menos entender qué es un camisetazo y qué no es un camisetazo. Que aquí ha habido camisetazos, un montón, pero un montón. Como por ejemplo en el año 94, cuando elegíamos diputados cada 2 años, diputados provinciales, que 3 diputados que llegaron auspiciados por el Partido Social Cristiano, de pronto se declararon independientes y empezaron a votar con el gobierno de Durán Ballén. Fueron a formar parte de ese enorme grupo de independientes que, según la denuncia de Alberto Daquín Garzosi en 1995, se encargaban justamente de tarifar sus votos a cambio de canonjías. Fernando Vélez, gracias contertulio, usted siempre listo para asistirme. Fernando Vélez, asambleísta de Sociedad Patriótica de Santo Domingo, que de pronto apareció como el voto uno de los votos clave que posibilitó que el Corcho Cordero logre la reelección. Acuérdense ustedes que la votación del Corcho Cordero para la reelección fue con las justas. Pero fue con las justas. Y de premio consuelo al asambleísta Vélez. Le pusieron de presidenta de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Además, su esposa, me dicen acá, a cambio fue elegida vicealcaldesa de Santo Domingo. ¿Qué tal, no? Estas cosas, ¿no? Acá me dice Dani Flores, le envío un abrazo a Dani. Buen ejemplo el de Bustamante, pero ¿qué pasa cuando llegas a ser asambleísta por X bancada? Luego dicha bancada decide tomar una posición radical frente a un caso polémico, por ejemplo, apoyo a un integrante de ese partido envuelto en casos de corrupción, que hay varios ejemplos. Abrirse de esa bancada, ahora quieren que le quitan la condición de asambleísta. ¿No debería
haber dicho eso también, no debería dicho asambleísta también poder decidir eso, pero yo creo que hay casos y casos. Creo que la discusión pasa, y esa es la parte de lo que dice Tayano que sí me parece interesante. Si aplicas la objeción de conciencia y dices, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que está pasando en la bancada. La bancada ha cerrado filas a favor de una persona. No estoy de acuerdo porque este tema tiene que ser investigado. Y me voy. Pero no es que paso a integrar la bancada del gobierno de turno. Y a la vuelta de la esquina resulta que tengo cuotas de poder. Yo creo que esa es la parte discutible. Que va a ser muy difícil que prevea la norma porque yo me pongo a pensar. Generalmente cuando se quieren aprobar este tipo de situaciones, se las utiliza políticamente. Entonces ya buscarán pretextos. Si se llega a aprobar esto, ya buscarán pretextos para destituir, dependiendo del juego de las mayorías o minorías en la función legislativa. Buscarán pretextos para estirar la norma y destituir a algún legislador. Y acá nos dice el señor alcalde de Riobamba. Un abrazo, alcalde, ex legislador. Y quienes jugamos yucho sin camiseta. Por ejemplo, John Vinuesa, que está en sintonía, él llegó a la legislatura anterior, auspiciado por una organización local, y se postuló y ganó la alcaldía de Riobamba por una organización local, pero no es afiliado. Que creo que también este es un tema que hay que debatirlo. Si deben o no estar afiliados. Decía ayer Gonzalo Albán Molestina que él estaba de acuerdo, por ejemplo, con discutir este tema y que él cree que los candidatos deberían estar afiliados a una organización política. Creo que eso también tiene que discutirse. Porque, por otra parte, nosotros, en el año 94, en la consulta popular de Durán Ballén, votamos a favor de que los independientes puedan ser candidatos sin necesidad de estar afiliados a una organización política. La norma lo que te obliga es a que tienes que tener el paraguas de una organización política. Pero no tienes que estar afiliado a una organización política. Acá me dice la doctora Jaramillo. En España hay una ley contra el transfugismo. Te vas del partido, pierdes el escaño, es así de simple. Eso va a fortalecer los partidos que deben tener democracia interna. Y ahí, por ejemplo, lo que dice la doctora Jaramillo, me permite a mí ampliar un poquito el concepto sobre la realidad de las organizaciones políticas de este país. Antes, sobre este mismo tema, Inti Gronever, ¿cuáles son los planes de los partidos políticos? ¿Qué proponen para el país? ¿O hacen planes de gobierno al apuro? Buena reflexión. A ver, analicemos cuántos partidos políticos tenemos. Roberto Carlos, póngame... ¿Dónde está? Después del videíto que le pasé, póngame la primera, donde dice organizaciones políticas. De ahí vamos revisando los cortes que tenemos. Ahí está. Esta es la realidad de los partidos políticos. Lo mira nuestra gente que nos está siguiendo a través de Facebook y de YouTube. Tenemos 7 partidos. Esto es lo oficial del Consejo Nacional Electoral. Tenemos 7 partidos políticos que son organizaciones nacionales. Tenemos 9 movimientos nacionales, o sea, en total tenemos 16 organizaciones políticas nacionales. Tenemos 69 provinciales. Tenemos 136 cantonales. Y tenemos 17 parroquiales. En total, tenemos 238 organizaciones políticas en este país. A mí me parece insólito, que haya organizaciones parroquiales. En serio. En serio. No debería, desde mi punto de vista, capaz que soy yo el equivocado, de mi opinión. Para mí no debería ni siquiera haber organizaciones políticas cantonales. Aquí debería haber partidos políticos, movimientos nacionales y hasta provinciales. Pero también hay cantonales y parroquiales. Tenemos 238 organizaciones políticas. Póngame la siguiente. Pero vamos a las nacionales. ¿Cuáles son las nacionales? Movimiento Centro Democrático, lista 1. Partido Unidad Popular, lista 2. Bueno, Unidad Popular es lo que antes era el Movimiento Popular Democrático. Entonces sí podemos decir que Unidad Popular es una organización política de viejo cuño, por este antecedente. La Sociedad Patriótica 21 de enero, que hasta puso presidente de la República en el 2003. El Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, lista 4, que hace par de años nomás tenía otro nombre. Ecuatoriano Unido se llamaba. Que además yo quisiera entender cómo en una elección se presenta con un nombre y de pronto aparecen con otro nombre.
si mal no recuerdo, en 2021. De hecho, esta organización política fue la que auspició la candidatura a la Asamblea Nacional por Santa Elena del hoy presidente de la República, Daniel Noboa Sin, y se llamaba Ecuatoriano Unido. Ahora se llama PIT. Y entiendo que la cabeza de esta organización política es uno de los hermanos de Lenín Moreno. Revolución Ciudadana Lista 5. Eso antes era esta organización política que lideraba Iván Espinel, Fuerza Compromiso Social, con la cual Iván Espinel fue candidato presidencial en 2017. Ahora es el paraguas de Revolución Ciudadana. Partido Social Cristiano, Lista 6. El Partido Avanza, que emerge de la mano de Ramiro González en su momento y que logra en 2013 en su primera participación, porque este partido nace en 2012, participa en 2013 y puso 5 asambleístas. En 2013 y en 2014 puso un buen número de alcaldes y prefectos. Avanza. Izquierda Democrática, el otrora partido más grande y organizado de este país, muy venido a menos por disputas políticas en los últimos tiempos. Amigo, Lista 16, Amigo significa acción movilizadora independiente generando oportunidades, que respaldó la candidatura presidencial del candidato que quedó en la última ubicación, en el último proceso electoral, y que tal vez fue uno de los más comentados en el debate del año anterior. Partido Socialista Ecuatoriano, que se llamaba Partido Socialista Frente Amplio, una fusión del socialismo con el FADI, ahora se volvió a llamar Partido Socialista Ecuatoriano. Pachacuti, que nació políticamente allá por el año 95. Democracia Sí, que es la organización política que lidera Gustavo Larrea, que ha tenido una interesante presencia local, aunque no le ha ido bien en las elecciones nacionales. El movimiento Creo, que va a tener su prueba de fuego el próximo año y que eludió presentarse, disque un proyecto político que entiendo que fue creado básicamente para posibilitar la candidatura del señor Lasso, que no se presentó con candidatos a las elecciones anticipadas y que ahora dicen que se está reinventando. Va a tener su prueba de fuego, ¿no? Suma, que tuvo una muy buena participación en 2013 con el doctor Rodas, que alcanzó la alcaldía de Quito en 2014. Construye, que hoy tiene estas dificultades con el gobierno, que está a puertas de la extinción dependiendo de lo que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral, pero Construye era la ruptura de los 25. Y la lista 33, el movimiento Reto, que hasta hace pocos años, nomás unos 2 o 3 años, se llamaba Juntos Podemos. ¿Cómo se cambian de nombre? Que alguien me lo explique porque yo no lo sé. ¿Ya? Ahí tenemos la realidad de las organizaciones políticas de este país. Esa es la realidad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque es interesante hablar de las organizaciones políticas. Porque este país en algún momento tiene que comenzar a repensar y a debatir la naturaleza de esas organizaciones políticas. Primero, ese debería ser el primer paso. Antes de hablar de los camisetazos, y que una norma que signifique sancionar el camisetazo no se convierta eventualmente en un instrumento de persecución, porque desgraciadamente en este país la institucionalidad es tan endeble, tan débil, y el juego de las mayorías permite interpretar la norma como les place a los asambleístas o a los políticos. Primero hay que fortalecer la institucionalidad, si queremos pensar en aplicar ese tipo de normas. Pero además tenemos que fortalecer el régimen de partidos políticos. ¿A quién le interesa fortalecer el régimen de partidos políticos cuando varias de esas organizaciones que les acabo de mostrar no tienen estructura? O sea, a mí me encantaría saber, y lo digo con todo respeto, tal vez el ignorante, como digo, soy yo. Pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, si el movimiento Amigo, lista 16, o el movimiento El Reto, lista 33, o el movimiento PIT, lista 4. Voy a mencionar a 3 organizaciones políticas. Insisto, tal vez el equivocado soy yo y lo planteo en forma de pregunta. Me encantaría saber si estas organizaciones políticas tienen escuelas de formación, si reciben recursos del Estado, en qué invierten los recursos del Estado, si reciben aportes de sus afiliados y adherentes. Porque es legítimo que una organización política se financie con los recursos de su militancia. Al señor Andrés Arauz le dieron palo el otro día por hacer esta declaración. Póngame la declaración de Andrés Arauz, tenga la bondad, pongámosle. El militante más comprometido que pueda aportar $1 al mes, si somos 280,000,
podemos tener $280.000 mensuales. Y los que tienen cargos públicos, en los gobiernos locales, en la asamblea, en las vocalías de las juntas, etcétera, obviamente tienen que hacer un aporte mayor. Pero aquí estamos hablando de la posibilidad de autofinanciarnos y reducir nuestra dependencia de la palanca y del contacto sobre la base del que no, él tiene amigos, él tiene, dice que no. Aquí es un movimiento que es financiado y que tiene que ser sostenido por el propio pueblo, por nuestra propia militancia. Lo que dice el señor Arauz, que fue tendencia, que lo insultaron, que lo vejaron. A ver, señor Arauz, cuando hay que criticarlo, hay que criticarlo. De hecho, yo mismo lo he hecho en este espacio. Cuando, por ejemplo, he hablado de los temas de la desdolarización, yo mismo le he criticado. ¿Ya? Pero lo que dice el señor Arauz es cierto. Lo que pasa es que alguna gente acá, o por ignorancia o por mala fe, no entiende la naturaleza de lo que plantea el señor Arauz. Que la militancia aporte a una organización política lo contempla hasta la norma. Póngame la norma, por favor, artículo 353, capítulo 4, financiamiento de las organizaciones políticas, Código de la Democracia. Por el amor de Dios, leamos. Las organizaciones políticas reciben financiamiento público y privado de acuerdo con los preceptos de esta ley. De manera general, se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados, simpatizantes o adherentes. ¿Cuál es el drama de que un político diga que la militancia tiene que poner un billete para financiar a la organización política? Póngame el siguiente artículo, por favor, 359 del Código de la Democracia. Les invito a revisar las normas hasta para criticar. El patrimonio de los partidos y movimientos políticos podrá integrarse también con las contribuciones periódicas de afiliados y adherentes, los recursos obtenidos de las actividades organizativas promovidas por sus frentes sectoriales, militantes o adherentes y por las rentas ocasionales generadas por sus inversiones, donaciones y legados. Hablamos otra vez de cómo se financian las organizaciones. Póngame el 216 del Código de la Democracia, porque hay que revisar la norma en su integralidad. Las organizaciones políticas podrán recibir aportes para una campaña electoral de las siguientes fuentes. 1. Las cuotas obligatorias, ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, así como las cuotas voluntarias y personales de los candidatos, que los candidatos aporten para sus campañas. Gracias, don Robert. Que la militancia aporte no tiene nada de malo. ¿Saben cuál es el problema de lo que dijo el señor Arauz? El problema es la transparencia. El tema pasa por la transparencia. ¿Quién audita, por ejemplo, esos recursos? ¿Quién garantiza que los recursos van a servir justamente para activar los trabajos de organización interna de un movimiento, de un partido político? ¿Cuáles son los controles internos que se hacen primero dentro de esa organización política? ¿Qué pasa con aquellas organizaciones políticas, que no son todas, que reciben recursos del Estado? Y esa plata tiene que ser invertida específicamente en procesos de formación y de capacitación. No en financiar una cirugía de reconstrucción vaginal como lo hizo un partido político en la década del 2000. Porque eso pasó. Para quienes dicen cualquier cosa, ¿ya? Un partido político resulta que fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral porque utilizó parte de los recursos que le entregó el Estado para financiar una cirugía estética de reconstrucción vaginal. ¿Me explico? El tema pasa por la transparencia. Que aquellos militantes de una organización política que ocupan cargos públicos aporten un poco más. Eso lo han hecho todos los partidos políticos. Yo no sé por qué. Que se cae esto. Espérense un ratito que se me cae el cel. Algunos se escandalizan. Desde que yo me acuerdo, yo he conocido políticos de diversas orientaciones políticas. La política no nace ni muere con el correísmo, amigos. No nace ni muere con el correísmo. La política existió antes del correísmo y seguirá existiendo después del correísmo. Y antes del correísmo, por supuesto, que aquellos militantes que llegan a puestos de elección popular o a puestos clave aportan un billete más. Así ha pasado siempre. Pero es graciosísimo cómo ahora se rasgan las vestiduras. Hagamos el análisis en su integralidad, porque no podemos quedarnos solamente con el tema del financiamiento y que por qué tienen que aportar los militantes o por qué el tema de las sanciones de los camisetazos. Este país no se puede quedar con una reforma parche. ¿Quieren sancionar los camisetazos? Bueno, empiecen primero fortaleciendo el régimen de partidos políticos.
Eliminen esas organizaciones políticas que tienen manejos clientelares. Eliminen esas organizaciones políticas que solamente aparecen cuando hay elecciones. Eliminen esas organizaciones políticas que, y este es un secreto a voces, sus dueños, que fungen de dirigentes, resulta que las alquilan cuando se presenta una elección. ¿O me equivoco? ¿Ah? Eliminen. Empiecen por ahí, depuren el sistema de partidos políticos. Cuando lo hagan, cuando depuren el sistema y entendamos que en un país que tiene 13.6 millones de electores, 18 millones de habitantes, es inconcebible que haya 238 organizaciones políticas. Y que dentro de las 16 organizaciones políticas nacionales haya sectores o haya organizaciones, partidos o movimientos que no se sabe qué hacen cuando no hay elecciones. No se sabe si tienen estructura, no se sabe si tienen sedes provinciales, aparecen de pronto de la nada, que de elección a elección se cambia de nombre, que yo no sé cómo lo hacen. ¿Me explico? Empiecen por ahí. Y luego de todo esto, cuando fortalezcan todo esto, que debería ser además elevado a categoría constitucional, no solamente legal, sino constitucional. Cuando tengamos un diseño de partidos políticos fuertes, realmente fuertes en este país, ahí sí, piensen en la necesidad de la sanción a aquellos camiseteros. Ahí sí. ¿Ya? Mientras tanto, son reformas así nomás, parchecitos, que sirven obviamente para sustentar el discurso político. Y pare de contar. 7:21. Ya llegó Carla Álvarez. Me extendí un poquito que el comentario, bueno, bastante que el comentario, porque yo creo que había que sustentar todo lo que estoy diciendo. ¿Ah? Me dice que no me enoje Magdalena Pozo. un par de aportes adicionales solamente para cerrar. Le envío un abrazo a Marco Proaño Durán. Mi doctor dice, lamentablemente la biografía de los partidos políticos ha terminado siendo la biografía de sus líderes. Ah, Esteban Mejía me dice, construye el poder tras el poder con el presidente Moreno en su momento. Esta norma también deberían poner para que corruptos y diezmeros, sobre todo esos, los diezmeros que todavía hay en la Asamblea Nacional y saben que es cierto lo que estoy diciendo, no vuelvan, no se atrevan a volver a un cargo de elección popular. Yo Mendoza me dice, la obligatoriedad de la afiliación solo da poder a los caciques de los partidos que te tienen atado a sus acciones. Esto destruye la posibilidad de que un ciudadano cualquiera se convierta en autoridad de su comunidad. Recordemos el historial. Por eso yo planteo que este tema tiene que ser debatido. Así de simple. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.